Ah, aleluya, Padre Santo. A ti la gloria, Padre, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la victoria. A ti el reconocimiento, mi Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por permitirme estar en casa de nuevo, Padre. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Padre Santo. Mi alma se regocija en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por los discípulos, Padre. Gracias por la paciencia. Gracias por la espera. Gracias por permitirme servir, Señor. A tus hijos, Padre. Te ruego que bendigas la vida de nuestra hermana, Señor, y supla sus necesidades. Cubre la vida de sus hijos. Cubre, Señor, la vida del remanente, Padre. Y glorifica tu nombre, Señor, también en el campamento de Ensenada, Padre Santo. Y en el campamento de Texas, y en el campamento, Señor, de Culiacán, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí. En el nombre de Jesús. Ya un poco más descansados, Padre. Gracias por estos 2 días maratónicos de carretera, Padre. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a todos los que van a alcanzar a ver este video. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por su paciencia, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Y aquí vamos. En el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu,
Santo Espíritu, Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. A ti, Jesús, hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. El amor de mi Jesús siempre permanecerá. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Perdonen, hermano, un poco la tardanza. Necesitaba dormir un poco más. Pero aquí estamos, hermano. Dando gracias a Dios por su misericordia. Y ya no me acuerdo, creo que fue el lunes, el último día, o el martes, cuando salimos. Ya es jueves, bendito Dios, ya se nos fue la semana. Alabamos el nombre del Señor, hermano. Y el capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 13, ahí en ese versículo meditamos el último día que estuvimos aquí. Dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, esas cosas tan sencillas, hermano. Porque el objetivo del apóstol Pablo no era que los hombres señoreasen sobre nosotros. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, nunca lo puso a señorear sobre el hombre. En el capítulo 1 de Génesis, hermanos, escuche por amor de Dios, Dios no cambia. Dile a tu hermana que está a tu lado, o dile a la hermana Olga Rocío, hermana Marta, dile a la hermana Gloria Cifuentes, hermana, el Señor Jesucristo no cambia, es el mismo ayer y por todos los siglos. ¿Hay alguien en casa? En el capítulo 1 de Génesis, versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios,
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, escuche dónde va a señorear. Escuche, por amor de Dios, dónde va a señorear. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nunca dijo que iba a ser el hombre enseñoreándose sobre el hombre. Para eso hay un Señor, el creador de todas las cosas, el dueño, el amo, el que siendo nuestro dueño y el que siendo nuestro amo, hermano, tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario para poder comprarnos de nuevo, porque el pecado nos había usurpado nuestra vida. Aleluya. Y Él señorea sobre nosotros, pero nunca a gritos, nunca a sombrerazos, nunca con imposiciones, nunca, nunca cambia, hermano. Aleluya. Amén, hermana. Amén, hermanas. Nunca, nunca señorea con el sí y con el no. Cuando Dios hizo a este varón, a este hombre y a esta varona, que es el hombre, les dio órdenes en el huerto. Les puso de todo podían comer. Pero les dijo el sí, la importancia del sí y la importancia del no. ¡Ay, Java! ¡Aleluya! Entienda, por amor de Dios. Su sí vale y su no vale. Aleluya. Es tan importante, hermanos. No le puso ninguna otra restricción. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo y que Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer, y vinieron los conflictos entre los que guardaban la ley y entre los que decían que no. Y agradó al Espíritu Santo, dijo Jacob, y a nosotros no imponeros ninguna carga, sino les puso abstenerse de 4 cosas, de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, de comer ahogado y de fornicación. Entonces, ¿por qué decimos ahora, que si nos vestimos así? Imposiciones humanas, imposiciones institucionales, que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque si traer la camisa abrochada aquí y traer corbata y la manga larga me libra del pecado, me hace santo, qué fácil es la vida cristiana, hermano. Si traer el pelo largo hasta las corvas como lo traía mi esposa, amén, nos santificara. Oye, qué fácil sería para las mujeres ser santas. Pero ¿qué es lo que nos santifica, hermano? Ese es el misterio escondido desde los siglos en Dios, que está escrito en Colosenses 1:27. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en mí. Cristo es la vida. Y si Cristo está aquí, aquí está la vida. En Él estaba la vida, dijo Juan. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Porque Dios ordenó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Y este era un mar de tinieblas.
y aquí resplandeció la luz. La Biblia dice, por eso Juan hablando dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Nadie tiene la vida eterna si Cristo no está aquí. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No somos nosotros, hermano. La iglesia no se trata más que de un cuerpo. Escucha esta palabra. La iglesia no se trata más que de un cuerpo y ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si la iglesia no se trata más que de un cuerpo, yo solamente soy un miembro de ese cuerpo. Entonces no se trata de los miembros, se trata del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Cristo es el Señor. Así que no se trata de instituciones, es que la mano es la institución esta, es que los pies son la institución esta, es que la cabeza somos nosotros porque tenemos el nombre basura. ¿Hay alguien en casa? ¿Verdad que nosotros decimos, es que la iglesia somos nosotros? ¿Cuántos de nosotros somos la iglesia? Nosotros somos miembros de un cuerpo. Pero nos vamos acostumbrando a conceptos humanos que se acomodan a nuestra conveniencia. Y no como conviene al Espíritu. Por eso es que el Espíritu es el que nos va a enseñar, el Espíritu es el que nos debe de instruir, porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Por eso es importante, hermano, conocer la Escritura. Jesucristo dijo, mucho erráis sin conocer las Escrituras y el poder de Dios. El poder está en la palabra. Por el poder fueron hechos los cielos y la tierra. El poder está en la palabra. El poder se complementa con la oración y con el ayuno. Palabra, oración y ayuno. El poder no está en la oración. El poder no está en el ayuno. El poder está en esa mezcla de palabra, oración y ayuno. Esa es la escuela. La escuela no se llama CREA. La escuela no se llama Amós. Porque si la escuela se llamara Amós y todos fuéramos como el profeta Amós, ay de la institución. Y si en la escuela realmente que se llamara CREA todos creyéramos, ay de la institución. La escuela se llama desierto. Desierto con Biblia, con oración y con ayuno. O con palabra, con oración y con ayuno. La palabra te va a llevar a la oración. Primero es la palabra. La palabra te va a llevar a la oración y la oración te va a llevar al ayuno. Entonces la Biblia, si tú amas la palabra, que es la Biblia, la Escritura, vas a amar la oración. Y si amas la oración, vas a amar el ayuno. Entonces la escuela debería llamarse Biblia, oración y ayuno. B-O-A, BOA, o palabra, PO-A. Palabra, oración y ayuno.
O si quieres poner escritura, escritura, oración y ayuno, E-O-A. Las vocales espirituales deberían de ser E-O-A, no E-A-E-I-O-U, porque el burro sabe más que tú. Y en las vocales espirituales serían E-O-A. Y cuando tú estás en la E o A, entonces aparece la H y la U. Huya el enemigo delante de ti, porque se levantó el Señor en ti. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el versículo 14, hermanos, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Mire, mire qué importante es esto, hermanos. Más adelante vamos a ver que nosotros somos cartas escritas, hermano, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros somos gloria. Mire, nosotros decimos que somos padres espirituales, porque estamos tomando la palabra del apóstol Pablo, decimos que somos los padres. No, no. El de la gloria es el apóstol Pablo. Él es nuestra gloria. En el sentido espiritual, acerca de si somos padres espirituales, pues en ese sentido estoy hablando para que no piensen a que su mente se vaya para otro lado. Nuestra gloria es Cristo Jesús, hermano. Cristo es la gloria de Dios. Sí, pero el Evangelio llegó por el apóstol Pablo a nosotros. Y porque Jesús levantó al apóstol Pablo. A ver. Entonces en aquel día, hermanos, mire, ¿cómo le explico esto? Hace algunos años, allá por el año 1990, allá por el 1990, y yo estaba escribiéndole una carta a una hermana mía. Aquí está, a veces, generalmente está aquí, hermana Blanca Rodríguez. Ella vive en Tucson, Arizona. Eh, ella sufrió mucho, ella batalló mucho de joven. Y yo le escribí una carta presentándole el plan de salvación, hablándole de que Cristo la amaba y que Cristo podía cambiar su vida, y dándole el ejemplo de lo que había hecho conmigo. Y cuando yo estaba escribiendo la carta, me acuerdo que la hice con letras grandes, eran varias hojas. Llegó uno de los trabajadores, de mis trabajadores en la empresa que yo tenía, y se puso a ver lo que yo estaba haciendo, y luego leyó. Yo no me incomodé porque fue imprudente, ¿no? En el sentido de que decirle, bueno, ¿qué le interesa lo que yo estoy escribiendo, no? Era un trabajador. Y tenía una hoja escrita acá a un lado ya, y luego agarró la escrita y ¿la puedo leer?, me dijo. Sí, le dije. Llamó la atención que hablara de Jesucristo. Y luego que la leyó, oiga, qué bonita está esta carta. Estas palabras, qué bonitas, dijo. Le dije que la terminé, le digo, mira, mi hijo, le digo, ve y sácame 3 copias. ¿Puedo sacar una para mí? Sí, por eso son 3 copias. Dirá, una para ti, otra para enviar, y me queda una copia y el original a mí. Como siempre, ¿no? Nunca los arquitectos soltábamos un original. Siempre dábamos copias. Entonces, fue y sacó las copias, y yo le dije, mira,
me traes unos sobres y unas estampillas. Antes era el correo por donde nos comunicábamos a través de cartas. Entonces ya le hice la carta, ahora hazme un favor, ve y ponle en el buzón. Había buzones en ciertas partes. En los mercados municipales estamos un mercado de frutas y verduras ahí, de alimentos. Y agarra una copia para ti. Y sí, y fue y lo hizo. Hermano, yo no sé si mi hermana Blanca recibió la carta porque ella vivía acá en Estados Unidos. Lo que sí sé es que ese muchachito, era sábado ese día, yo le pagué. Y él se fue a su pueblo, ese fin de semana él se fue a su pueblo, él era de Michoacán, y él se fue a su pueblo, y pasaron como un mes, y él volvió, seguimos trabajando, y él regresó a su pueblo un mes después. Y cuando regresó del pueblo, fue a la casa otra vez. Y me dice, Arqui, ¿qué crees que pasó, Arqui? No sé, le digo. La carta, me dijo. ¿Cuál carta? Le digo yo. La carta que el otro día estaba escribiendo usted, que me dio una copia. Sí, le digo, ¿qué pasó? Mire, me dice, yo la doblé, yo no la metí en el sobre, yo la metí en el pantalón, y yo la doblé y me fui de aquí, saliendo ese día, me fui yo a mi pueblo. Y cuando llegué al pueblo, ya ve que la mamá le lava la ropa a uno, pues todavía su mamá le lavó los pantalones, y la mamá tiene el hábito de revisar el pantalón antes de meterlo al agua, porque quizás se encuentran algunos tesoros a veces. Y sacó la carta, sacó el papel, y mamá no lo leyó, lo puso ahí por un ladito. Puso ahí las hojas, y como eran varias hojas, llamaba la atención, el papel era bastante abultado. Entonces, ¿te acuerdas que yo me vine? Ahora que regresé al pueblo, Arqui me dice, ¿qué cree, Arqui? ¿Qué cree? Feliz el muchacho. Mi papá ya no toma. Mi papá ya no golpea a mi mamá. ¿Y eso qué? La carta, Arqui. La carta cayó en manos de mi papá, y mi papá lee todos los días la carta. Mi papá lee todos los días la carta. Mi papá la lee, y mi papá ya no se emborracha, ya no toma, ya no le pega a mi mamá. Paz de Cristo, hermano. ¿Yo qué tengo que ver en eso, hermano? Yo no tengo nada que ver. Yo quise escribir una carta para mi hermana Blanca, y cayó en manos de alguien que era alcohólico como yo. Alguien que perseguía también a mi esposa y yo a su tiempo para golpearla, y que no podía salir del vicio. Pero esa carta cayó en manos de una persona que era como yo. Y con leer esa carta, su vida cambió. Y todos los días, él no conocía de Biblia, pero todos los días el hombre se levantaba a leer la carta. Paz de Cristo, hermanos. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Esos son los extraños caminos que Dios utiliza. Por eso es tan importante, hermanos. En aquel día que se abran los libros, conoceremos al apóstol Pablo. Y quizás nos llevemos una sorpresa nosotros los que estamos altos. Quizás pensemos encontrar un hombre de apariencia elegante, fina, alto, ¿no? Era tan menospreciada la apariencia del apóstol Pablo.
Pero aquí no se trata de apariencias. Aquí no se trata de vivir de apariencias, buscando lo externo, que la gente nos vea, que llamemos la atención. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué dejamos de hacer aquello? Aquí se trata, hermano, de que la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, llega a nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice, como también en parte, fíjense bien, hermano, no, en parte profetizamos, en parte entendemos. Cuando venga lo perfecto, entonces se acabará lo que es en parte. Por lo tanto, no nos enseñoreemos de los demás y ni tratemos de imponer a los demás las cosas que el Espíritu Santo quiere producir en cada uno de nosotros para hacerlas. Por eso dice, como también en parte habéis entendido. Que somos vuestra gloria, dice el apóstol. Así como también ustedes, la nuestra, para el día del Señor Jesús, para que no nos alejemos de Él avergonzados, para que podamos ver que el mismo que sabe en el apóstol Pablo está en nosotros, que el mismo que estaba en Cristo Jesús está en nosotros, para que todos seamos uno. Él en nosotros y nosotros en Él, y Él en el Padre, para que el mundo crea que Dios envió a Jesús y que Jesús sigue aquí. ¿Hay alguien en casa? Y el apóstol dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. O sea, con esa seguridad, con esa certeza de que sabía que estaban firmes en el Señor. Cuando les habla a los de Corinto, les habla y les dice acerca de que son unos niños, de que necesitan madurar, de que necesitan ser certeros y seguros en tomar decisiones firmes entre lo bueno y lo malo. ¿Hay alguien en casa? Pero ahora les está hablando, ahora con una certeza. Ya no les está diciendo que les habló como espiritual, como carnales, como niños en Cristo. Ahora les empieza a hablar las cuestiones de una madurez espiritual, de un crecimiento en el espíritu, hermanos. Acuérdense cuando empieza les tengo que hablar con sabiduría espiritual, porque no alcanzan a entender, y el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Le tiene que hablar como naturales, le tiene que dar obligaciones, le tiene que dar instrucciones. Como a un niño se le tiene que dar instrucciones, pero cuando ya es maduro, ya no se le dan instrucciones, el niño ya sabe porque ya está instruido. Yo no le puedo dar instrucciones a la hermana María, a la hermana Petrita, a la hermana Esmeralda, a la hermana Elizabeth. ¿Por qué? Porque ya son mujeres que han tenido experiencias en el Espíritu Santo. Ya saben cómo el Espíritu Santo trata. Entonces, que puedo dirigirme a ellas con confianza. Sin tratar de aparentar que soy mejor que ellas. ¿Hay alguien en casa? Con esa confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Es decir, hermano,
No es que haya gracia y luego otra gracia y luego otra gracia y luego otra gracia y una tercera y una cuarta y una quinta, como dicen ahora los sabios, la triple unción. ¿Cómo que la triple unción? ¿Acaso Jesús tuvo que morir 3 veces? Es que David fue ungido 3 veces, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso es en la ley. Es que David fue ungido cuando fue Samuel por primera vez y luego lo ungieron como rey en Hebrón y luego lo ungieron como rey en Jerusalén. Oh, paz de Cristo. Ahora no tenemos necesidad de triple unción, ni de 4 unción. No falta un loco que salga espirituado que diga, es que hay una cuarta unción. Hermano, la unción es el Espíritu Santo. Y usted ya recibió el Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Tener una segunda gracia, hermano, se refiere el apóstol Pablo. Y mire, que un siervo de Dios ungido los visite, eso es una gracia de parte de Dios. Pero que el Espíritu le dé testimonio a su espíritu. ¿Hay alguien en casa? Y dice, con esa confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda visita. Cuando Jesús llegaba a un lugar, llegaba la gracia. Cuando un hombre lleno del Espíritu Santo llega a un lugar, llega la gracia. Y dice, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros, dice, pasará Macedonia. Macedonia, la primera provincia de Macedonia es Filipos. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. ¿Qué decía? Visitarlos. Amén. Comer con ellos. Compartir una palabra. Transmitir un don espiritual. Versículo 17. Así que dice, al proponerme ¿usted quizá de ligereza? O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Amén. O sea, él lo que está diciendo, que él procura cumplir su palabra, que su sí es sí y que su no es no. Por eso dice, así que al proponerme eso, él se propuso esto. Y aquí dice, ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? En lugar de visitarlos, les escribió la carta. O sea que perdón. El apóstol cambió de pensar. No, hermano. Dice, así que al proponerme esto, ¿use quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? O sea, que el sí lo pudiera hacer no y que no lo pudiera hacer sí. No. El sí
siempre tiene que ser sí en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, hermano, a los discípulos, hablando acerca de lo que contamina al hombre. ¿Vale? Le dice a los discípulos, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, y eso es lo que contamina al hombre. O sea, nos obliga siempre a hablar con la verdad. Y no nos obliga, nos ciñe el espíritu, porque el espíritu es la verdad. Por eso dice, lo que pienso hacer, ¿lo pienso según la carne? Para que el sí lo pueda hacer sí y el no lo pueda hacer no, para que yo me mueva como me conviene. No, hermano. Escuche lo que dice enseguida. O sea, mi sí tiene que permanecer sí y mi no tiene que permanecer no. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Por eso, cuando nosotros nos comprometemos a algo y no podemos cumplir, nosotros tenemos que pedir perdón, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer, hermano, perdóname, pero no puedo. No puedo dejar que todos me obliguen a que yo diga sí, porque no es imposición. Por eso es, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, escuche quién fue el que dijo, sea vuestro sí, sí y nuestro no, no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, no en el no. No dice, hermana Marta, a ti no te voy a sanar porque tú no eres como la hermana Esmeralda. No dice, hermana Mercedes Calderón, ¿sabes qué? A ti no te voy a sanar porque tú no eres de Chile. Es que nomás a las de Chile amo. Porque tú no eres de Uruguay, no te voy a sanar. ¿Paz de Cristo? Pero ¿qué decimos nosotros? Es que tienes que ser de la Iglesia Apostólica. ¿Hay alguien en casa? Como dice, me recordó Eddie ayer, antier. Anybody home? Porque todas las promesas de Dios, mire, son en el sí y en el amén, no están en el no. Por eso, mire, en la ley está escrito el sí y el no. No matarás. No mentirás. Y si miento, Dios me va a bendecir porque voy a mentir para cubrir a Dios. Yo voy a cubrir a Dios, por amor de Dios. Yo voy a tener celo de Dios mintiendo y enojándome. Alguien busque ahí lo que contamina al hombre. En Mateo
Alguien búsqueme el pasaje de lo que contamina al hombre, o sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano. Al capítulo 15 de Mateo. Aleluya. Seguimos adelante, hermano. Jesús dijo así: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Porque si yo cambio mi sí a no, es que algo acá adentro cambió. Algo acá adentro cambió. Ahora, hermano, donde dice sí, sí, no, no, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. A ver, porque sale de acá de adentro, hermano, de acá del corazón. Y la Escritura dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que aun jurando en perjuicio suyo no por eso cambia. La regué y me mantengo, la regué, yo soy, yo fui. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando cambiemos de parecer, no justifiquemos nuestro cambio de parecer, simplemente sepamos humillarnos. Vamos a ver Mateo 5:37, y ahí estaba ahorita. Aleluya. Es acerca de los compromisos que hacemos, Jesús, y los juramentos. Además habéis oído, el versículo 33, hermanos, del capítulo 5 de Mateo, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, es decir, vas a cumplir tu palabra. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Sin necesidad de comprometerte. Por eso dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, no necesitas comprometerte, necesitas involucrar a Dios. Necesitamos ser firmes en lo que decimos. Amén. Menos usar, te lo juro por mi tatita Dios, te lo juro, me acuerdo cuando éramos chamacos, por la Virgencita Santa, para que nos creyeran. Te lo juro que te estoy diciendo la verdad. No necesitamos llegar a esos niveles, hermano. Porque si nuestro sí es sí y nuestro no es no, entonces nunca nos vamos a comprometer. Nunca nos vamos a amarrar con los demás hermanos. Dice: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Le tiene que decir, está hablándole a los judíos. Amén. Y entonces dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Así es sencillo, hermano.
No puedes jurar por tu cabeza porque tú no tienes el control de tu cabeza. A ver, cuando nosotros tomamos la iniciativa para jurar por algo, o sea, sentimos que somos los dueños. No tenemos necesidad de obligar a la gente a que nos crea lo que estamos hablando. Dile a tu hermano, ay, parece que están golpeando a la religión. No tenemos necesidad de obligar a la gente a que nos crea. Como dice Romanos, ¿quién subirá al cielo? Capítulo 9, capítulo 10, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al infierno si Cristo no resucitó para subir a Cristo, para que vean, para que crean? ¿Hay alguien en casa? No necesitamos vestirnos de una manera diferente del mundo para que crean. No puedes jurar por ti, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero por eso Jesús dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto sale de acá de adentro del corazón. ¿De dónde salen los pleitos, las guerras y las pasiones? No no es de las pasiones que combaten en vuestros miembros. No es donde salen los pleitos, las contiendas. Por eso dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amáis a vuestros enemigos. Entonces es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol pospuso, dijo que iba a ir para Corinto, pero no pudo ir. Entonces dice, así que al proponerme esto, ¿usad quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? No puedes comprometer a nadie. No puedes comprometer a Cristo. Como dice nuestra hermana Esmeralda, el pasaje dice, cerca de ti está la palabra. O sea, deja que salga la palabra, deja que salga Cristo de ti, no necesitas invocarlo. Los que necesitan invocarlo son los que están escuchando. Él ya está contigo. Necesitas dejar que la palabra forme tu carácter, forme nuestra esencia. Que la palabra, como decíamos anterior, sea nuestra sustancia. No me acuerdo dónde lo decíamos, pero que sea nuestra esencia. Es nuestra fe. Esa es la sustancia. Esa es nuestra esencia. Y es lo que dice el Señor. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es sí y no. Es sí. Y es sí, es sí, es sí, es sí, es sí, no es no. Es que si yo digo que voy a ocuparme en algo, en el Señor, tengo que hacerlo, no puedo decir, ¿sabes qué? Siempre no, porque vino mi abuela. Ay, es que hace mucho tiempo que no veo a mi abuela. Pues sí, pero tu abuela te cambió. Y el sí en Cristo Jesús no pudo permanecer siendo Cristo, el creador del universo. Y luego le echamos la culpa al Señor. Por eso dice, mas como Dios es fiel,
nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Es sí, es sí, es sí, y es sí, y es sí, y es sí. Por eso dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, ¿no? Sino más, más ha sido sí en Él, no en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no cambia. El sí de Jesús permanece para siempre. Y enseguida dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Por medio de su manifestación visible, hermano. Por medio de Cristo. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, todas las promesas de Dios se van a cumplir cuando nosotros, por el Espíritu Santo, le damos una palabra a la gente que no conoce a Dios y la gente cree. ¿Por qué creen que es más fácil que sane una persona inconversa a un creyente? Por la necesidad que hay en la gente. Y el sí de Dios, Dios no lo cambia. Las promesas de Dios en nosotros son reales para transmitirlas. Para que Dios pueda obrar en los corazones de los que no le conocen. Amén. Porque, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el cual nos ungió es Dios. Más claro, ni el agua. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Hermana Bertita, atrévete a orar por los enfermos. Hermana chilena, atrévete a orar por los enfermos. Hermana Claudia, atrévete a orar por los que están en situaciones difíciles. Si Dios está contigo, y la palabra que tú les des va a ser una esperanza para ellos. Y Dios va a cumplir esa palabra, porque esa manera en que Dios va a obrar es a través de nosotros. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para que el que reciba la gloria sea el Señor. Y el que nos confirma con nosotros, dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Así que, hermana Elizabeth, así que, hermana Esmeralda, no te detengas. Porque el que hace la obra es Dios, el que sana es Dios. Amén. Por eso dice enseguida, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que no tenga miedo orar. Así que no tenga miedo ministrar, porque el Espíritu de Dios está en usted y Él le confirma, hermana Mercedes. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Atrévase, hermana Rosa. Atrévase, hermana Claudia. Atrévase. No tenga miedo. Dios está con usted. Atrévase, hermana Norma. Atrévase. Dígale a su esposo, atrévase. Atrévase. Hágalo en el nombre de Jesucristo, creyendo y comprobando, porque usted ya comprobó que Dios está con usted. Así que no se detenga. Amén, hermanos. Les bendecimos. Si el Señor nos concede, nos vemos hoy en la tarde en el nombre de Jesucristo. Aleluya.